La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos y estar este ratito con nosotros. Hoy tenemos un invitado, Ramón Auesqué, que nos va a acompañar en esta tertulia. Muchas gracias, Ramón, por venir a acompañarnos. Gracias a ti, Alfonso, por la invitación y gracias a Jaime, que lo sigo en redes sociales con su plataforma y un placer estar aquí con vosotros hoy. Venga, muchas gracias. Y a Jaime de Reunificacionistas. Jaime, pues muchas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Y ahora pues te diría yo a ti que haznos una presentación de Ramón Auesqué como letrado y lo que tú creas conveniente. Pues nada, lo primero, muchas gracias, Alfonso, por invitarme a tu charla, a tu tertulia. La verdad es que hoy creo que vamos a tener una entrevista increíble, ¿no? De estas como tuvimos con Nelson, hemos tenido con Ané aquí en esta misma mesa, porque realmente creo que el invitado que tenemos hoy nos va a ilustrar de muchísima historia, de muchísima actualidad y de muchísimos detalles que hoy en día creo que son imprescindibles para analizar y para conocer la situación del mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, ¿y a quién tenemos? Pues tenemos, como digo, un paisano también de aquí, Ramón Auesqué Rodríguez. Bueno, tengo aquí una chuleta porque tengo tantas cosas que decir de él que se queda un poco corta, ¿no? Bueno, tiene un buffet familiar, que es Auesqué abogado, es una persona que ha ejercido, de las que trabajan, ojo, de las que trabajan en el tema, sobre todo en el tema penal, laboral. Tiene también fundador del Exfarma, que es una empresa asociada al tema jurídico, al tema de farmacia. Asanacte también es otra empresa al tema de accidentes laborales, o sea, y aquí muchísimas cosas de hobby, asesor fiscal, o sea, todo lo que engloba todo el sector que es jurídico, ¿no? en este país. Y sobre todo, lo más importante, una persona que se ha hecho a sí mismo, una familia que se ha hecho a sí misma y que es capaz de transmitir unos valores y una convicción que es muy necesario en los días que corren, ¿no? Porque estamos viendo que la meritocracia es algo que no se está tomando en consideración, ¿no? Parece que todo es gratis, que todo lo tiene de venir. Bueno, pues qué mejor que el invitado que tenemos hoy para explicarnos realmente cómo uno se puede forjar a sí mismo, ¿no? Bien, pues nada, bueno, Ramón, yo quería preguntarte lo que ha dicho Jaime, totalmente de acuerdo, ¿no? Como jurista, y el despacho que tiene funciona bastante bien y es bastante bueno, especialista en civil y en mercantil, que son las dos ramas más fuertes que tú tocas. Y bueno, yo te quería preguntar en el tema de tu vocación política o tu vocación como español, ¿no? Como español, como persona nacida en España, que vive en España y que tiene fe en los españoles. ¿Crees que la Constitución española, que es una réplica de la Ley Fundamental de Bonn, debería de no permitir los partidos que quieren la ruptura de España? ¿Qué piensas tú sobre eso? Hombre, pues la verdad que es un tema básico de nuestro Estado de Derecho. Los partidos que representan a la soberanía nacional de España deben de ser, nunca mejor dicho, soberanistas y respetar la unidad nacional y nuestros principios y valores. Y desgraciadamente estamos viendo últimamente como partidos como Bildu, Esquerra Republicana, partidos separatistas, independentistas y proetarras que están en contra de la Constitución y están en contra de nuestras instituciones, y desgraciadamente estamos viendo las consecuencias que ello supone para nosotros. Entonces es un tema fundamental que hay que acatar y tomar decisiones en cuanto se pueda. Por ejemplo, Alemania, la decisión que tomó es que están ilegalizados, o sea, que directamente. O sea, los alemanes no se andaron con tonterías. Entonces yo no sé por qué los padres constituyentes permitieron que entraran ese tipo de partidos aquí en España. Habría que reformar la Constitución en ese aspecto, entre otras cosas muchas más, ¿no te parece? Así es, sí, igual que el sistema de las autonomías, que es un sistema fallido, porque lo único que hace es evidente dividir a los españoles, convertirnos en españoles de primera y de segunda, y sobre todo incrementar un gasto público totalmente innecesario, porque se replican los gastos a nivel nacional, a nivel autonómico, y eso después es una merma que se padece en los servicios públicos españoles. Jaime. Yo hay una pregunta que no lo hemos tratado en la introducción, que creo que es muy importante, que hoy en día, como digo, parece que cuando entramos en política o nos metemos en política, parece que todo el mundo viene a enriquecerse, todo el mundo viene realmente, bueno, estamos viendo los
casos de corrupción. Y además tiene un contexto histórico que ahora lo vamos a abordar, porque yo la parte mía que vamos a tratar de la charla con Ramón va a ser eminentemente desde un punto de vista de la historia, ¿no? Pero él es como digo, en la actualidad, en los tiempos que corren, estamos viendo un poco que la política es una salida laboral más, ¿no? Y sin embargo, Ramón es una persona que viene de la exitosa vía laboral, ¿no? Con sus empresas, con todo, y se ha metido Ramón en este berenjenal que es la política. Y nada más y nada menos siendo también, en su faceta personal, también incluso ahora mismo presidente provincial de Vox en Cádiz, ¿no? ¿Por qué, Ramón, te metes en este dichoso mundo de la política? Pues eso digo yo, porque me metí. Pero el momento principal que me llevó a dar este paso fue cuando vi que en nuestra vida cotidiana nos estaban llegando prohibiciones de todo tipo. Nos prohíba, si te gusta la caza no puedes cazar, la tauromaquia, prohibir la bandera tal, esta. Entonces, ante el pensamiento único de la extrema izquierda y comunista, que si no compartes sus parámetros te tienen totalmente demonizado, pues vi que derechos fundamentales y básicos que teníamos de toda la vida, pues se nos han ido cercenando y se nos han ido prohibiendo, y digo, no nos van a dejar ya ni salir a la puerta de la calle. Entonces no me quise limitar a reenviar WhatsApp o a criticar o opinar simplemente en la barra de un bar. Digo, tenemos que hacer algo porque estamos en un momento histórico. Es ahora o nunca, por nuestros hijos, por el legado que hemos recibido de nuestros abuelos. Yo creo que tenemos un compromiso moral con ellos para defender esta España que tanto queremos y esta unidad nacional. Muy bien. Y otra cosa que ha dicho que han prohibido, es más, han prohibido tanto que ahora mismo lo que están prohibiendo ya son palabras. O sea, se han quedado sin qué prohibir. Y ahora mismo están prohibiendo, por ejemplo, la palabra cáncer. El PSOE es el cáncer de España, prohibido. El kirchnerismo es el cáncer de Argentina, prohibido. O sea, no se puede decir la palabra cáncer. La bandera que veis ahí, la bandera de España, 600 euros de multa. Al que la ponga en un balcón. 600 euros en España por poner la bandera de España. O sea, si pones la de Palestina no te pasa nada. O sea, a ese nivel de prohibiciones hemos llegado, Ramón. Bien, Jaime, ¿tú quieres algo? No, bueno, yo estoy de acuerdo contigo que en el aspecto realmente de este país ha habido un retroceso histórico. No ha habido un retroceso histórico porque lo que tú dices, se vive un clima de enfrentamiento, de odio constante, de crispación. Una pregunta que yo le querría decir, que además es muy mundana, pero creo que nos afecta a todos los españoles. ¿Se ha olvidado, Ramón, la noble causa o algo tan cotidiano como era debatir? En este país no se puede ya debatir. ¿Tienes que estar en un bando o en otro para estar de acuerdo con cualquier cosa? Pues tú te puedes ser de izquierda y te gusta la historia de España, pero parece que hoy en día, si eres de izquierda, tienes que odiar la bandera y la historia de España. Hemos visto las declaraciones, por ejemplo, de Montero acerca de la bandera de la Cruz de Borgoña. O sea, estamos viendo unos disparates históricos cuando las banderas tendrían que ser el símbolo común de todos los españoles, ¿no? Pero ¿estamos realmente, o sobre todo en algunos sectores como la izquierda, están olvidando su patriotismo por encima del globalismo? Porque parece que el globalismo impera, ¿no? O sea, la leyenda negra se ha hecho dueña y, como dice Marcelo Gullo, parece que hay de sectores que se han vuelto como los caniches, ¿no? De la grande oligarquía, del grande movimiento woke, que al final coincide, ¿no? Este movimiento a lo mejor de ciertos intereses de querer demonizarnos a los hispanos. O sea, ¿hay miedo a debatir, Ramón? Sí, lo que están buscando es un enfrentamiento permanente, o blanco o negro y tal. Entonces, tenemos que volver a las bases del Estado de Derecho, tenemos que volver y buscar un objetivo común para todos los españoles. Y hay temas como la educación, la sanidad, la unidad de España, la fuerza y cuerpo de seguridad de Estado que deben de estar por encima de todo y que no nos deben de buscar ese interés común para todos los españoles y que lo echemos en el mismo sentido. La justicia social, tenemos que tener presente que no es una cuestión de izquierda ni de derecha, sino que tener un objetivo común y tener altura de miras y buscar siempre el bien de España. Lo que ocurre es que desde que los partidos políticos tienen que gobernar o actuar para conseguir votos, pues se pierde ese interés común y esa unidad. Solo se está gobernando para conseguir más votos, por un interés electoral.
y mediático, y desgraciadamente las consecuencias las estamos viviendo día a día. Día a día. Bien. Bueno, vamos a continuar. Yo me gustaría preguntarte, la pregunta del millón. ¿Se pagan muchos impuestos en España? En España se paga demasiado. ¿Qué harías vos si llegara vos a gobernar vos? ¿Qué harías? ¿Qué harías con los impuestos? Pues principalmente una reducción total del sistema fiscal y confiscatorio, porque es que estamos en unos parámetros totalmente insoportables para cualquier ciudadano, para los autónomos, para las pymes. Y igual que se va a reducir esa fiscalidad y esa confiscación con tantos impuestos, se haría una reducción drástica de multitud de gastos que son totalmente innecesarios. Pero esa reducción de gastos o de confiscación no significa que haya una merma en los servicios sociales, porque ahí es donde hay que implementar los recursos del Estado, en la sanidad, en la educación principalmente y en los servicios sociales. Claro. Bien, hoy tenemos que destacar una noticia que ha salido, que se ha batido el récord habido y por haber en subvenciones al extranjero. En concreto se le han dado 45 millones de euros a Palestina. Sumado a los 5 que ya le había dado, es la vez que se le ha dado a una asociación 50 millones de euros de todos los españoles. Ayer pagué yo 2.400 euros en la Junta de Andalucía. O sea, y entonces dice, como dijo Calvo, dice, el dinero no es de nadie. No, el dinero es de todos los españoles, lo que tú muy bien has dicho, Ramón, es de todos los españoles. Y hay que reducirlo y no darle 550 millones de euros a Palestina, porque sí, pero vamos a ver en qué país estamos viviendo y qué es lo que estamos haciendo. Bien, ¿tú quieres algo, Jaime? No, bueno, yo voy a estar con la vertiente más de tema exterior, ¿no? ¿Se ha abandonado, Ramón, al pueblo saharaui? El pueblo la verdad que es una demanda histórica que tenemos ahí, porque desde que nos marchamos, pues la verdad que lo hemos dejado, hablando vulgarmente, de la mano de Dios, y es un pueblo que está totalmente prisionero de Marruecos, y que no lo está defendiendo ni España, desgraciadamente, ni Europa, ni la ONU, y yo creo que tenemos un compromiso con ellos. Y tenemos que estar ahí. Es que te lo digo porque, claro, eso tendría que ser otra política de Estado, totalmente fuera, independiente de sesgo ideológico. O sea, hemos visto grandes naciones como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como Francia, como la propia Italia. Son países que, independientemente de quién gobierne en cada momento, tienen una política conjunta y saben y trazan una línea clara y concisa sobre cómo tienen que actuar en determinadas materias. Pero aquí en España parece que si gobierna uno cambia, si gobierna otro. Claro, y es flagrante, y además nos ven mucho, porque cuando nos hablan de que si los hispanistas somos eminentemente de derecha o de izquierda, católicos, ¿no? Que, bueno, pues estamos defendiendo a un pueblo que tiene muchos compatriotas con DNI español y son musulmanes, ¿no? Y es el pueblo saharaui. Te lo digo porque resulta chocante que un tema tan trascendental no haya tenido, digamos, el ejercicio o la potestad de que los españoles en su conjunto hayamos podido opinar, y sin embargo un presidente del gobierno haya lanzado una carta unilateralmente, digamos, traicionando y en cierto aspecto vilipendiando a toda una trayectoria histórica, ojo, sustentada además incluso por resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo ves tú este sector? Porque toca así, no hay que decirlo así. ¿Cómo toca este sector que tú ves que hay una izquierda, y como tú defines, una extrema izquierda, que por un lado dice apoyar a los saharauis, pero por otro lado apoya y sigue manteniendo en el poder a un gobierno que es firme y leal, incondicional? Y podemos tratar temas sobre Marruecos. ¿Cómo? Es un poco paradójico, por no decirlo, falta de coherencia, ¿no? Sí, pero lo básico es que si se ha traicionado a los saharauis. Si esa extrema izquierda, si los españoles no defendemos nuestra propia soberanía nacional, con Ceuta, Melilla, Gran Canaria y flagrantemente aquí en el Peñón de Gibraltar, que van a esperar los saharauis de este gobierno actual y de su política exterior? Pues desgraciadamente nada. Nada. Bien, ¿qué piensa, por ejemplo, de los inmigrantes que vienen a España y que vienen a trabajar y a integrarse?
Pues... Los inmigrantes, que especialmente los que vienen a integrarse y no a cortarnos la cabeza, o sea, de los hispanos. Porque aquí vamos a distinguir. ¿Qué piensas sobre los inmigrantes que vienen aquí a integrarse, a trabajar y a luchar y por una vida? Claro, porque a vos se le tacha, yo hablo de la faceta personal de su opinión, pero es verdad que dentro de la formación en la que tú perteneces, se dice que vos no quieres que venga nadie, ¿no? Y que prácticamente nadie venga a España y que como es nacional catolicista, pues bueno, estamos hablando ahora del Sáhara, que son musulmanes, ¿no? Sí. O sea, pero claro, digamos que añado y complemento y suscribo totalmente lo que tú dices. Claro que el tema... ¿Tú crees que no es una cuestión solamente de color, ni de piel, ni de ideología, sino simplemente establecer unos filtros en tu casa, que entre una persona con una determinada característica y el que no cumpla la ley, como en cualquier país? Porque no nos alejamos de lo que puede pasar en Francia, en Alemania, ¿no? Tú no cumples la ley, en Rusia, en Estados Unidos no te cuento que para adquirir la nacionalidad. O sea, somos tan incoherentes por decir que venga, que cumpla con una serie de leyes y de normativas, o es racista. Como tú lo has dicho ahora perfectamente, somos el único país que incumplimos nuestra propia ley de extranjería. Nosotros tenemos una ley de extranjería que dice los requisitos legales para poder venir a España, ya sea con el visado turista, visado de trabajo. Y en este caso concreto yo creo que actualmente habría que pararse y reflexionar. Que se respeten primero nuestras fronteras. Vamos a respetar nuestras fronteras, vamos a ver ciertamente cuáles son los inmigrantes que están aquí, el número, quiénes son, por qué están, y a partir de ahí Vox, el mensaje de Vox es siempre muy claro y definido. Estamos en contra de la inmigración ilegal y masiva, o sea, la que viene de manera ilegal y masiva y no respeta el Estado de Derecho español. La otra inmigración, pues si es regulada, es reglada y cumple con la normativa y con los requisitos que tenga el Estado español, pues bienvenido sea, si esa mano de obra es necesaria. Ya por o sea que estás de acuerdo en que reforcemos entonces la frontera. La frontera es algo tan coherente. Tan coherente. Sí, la frontera hay que reforzarla porque los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están totalmente desbordadas con la mafia que tratan con personas y que desgraciadamente pueden morir ahí en el estrecho. Y una de las cosas que también que proponemos es que el ejército español tenga esas competencias para velar por las fronteras españolas, incluso la Armada, que tienen los medios, porque la Guardia Civil y la Policía Nacional muchas veces, según nos comentan los sindicatos, no tienen ni los medios personales ni materiales para hacer respetar esa frontera, y además que no hay voluntad política por parte del Ministerio del Interior de que se respeten esas fronteras, sino todo lo contrario, puertas abiertas y que vengan. Claro, lo del Día del Trono que Mohamed abrió las cárceles. Y por cierto, hoy ha sido noticia, hablando tú del ejército, había sido noticia hoy como en un centro de formación los militares conviven con ratas. Lo tenemos aquí en el Twitter de Reunificacionistas, y que ha sido noticia, creo, de Objective o alguno de estos periódicos lo ha salido. Yo no lo he visto, pero con ratas en el cuartel. Cuarteles siempre hay protestas. Pero vamos, que duran un cuarto de hora y una rata. Exacto. Mira, y además un apunte que ha dicho Ramón que me parece muy importante. Es que el que España tenga sus fronteras es algo tan lógico como hacernos la siguiente pregunta. ¿Sabéis cuál es el país de toda esta parte del Mediterráneo con la frontera más larga y más extensa? Es Marruecos. Marruecos tiene la mayor frontera alambrada, minada y con un despliegue del ejército brutal, sobre todo en la parte del Sáhara. Tienen una frontera que no sé si son 300, 400, 600 kilómetros. Entonces, estamos pidiendo coherencia a que España tenga que tener la política, como decía algún actor, que aquí todos son bienvenidos, cuando los países de los que queremos que vengan aplican la política de frontera. O Egipto, que tiene también una frontera y con toda la crisis de Gaza no ha permitido prácticamente que ningún gazadí ni vaya a Egipto, hermanos musulmanes. O sea, claro, estamos hablando, estoy totalmente de acuerdo con Egipto, ni Irán, ni Irak permiten una inmigración masiva de magrebí en este caso. Entonces, ¿por qué lo tenemos que consentir Occidente y en este caso concreto España? No tiene sentido. Bien, bueno, vamos a ver un tema del tema de las violaciones, porque está a la orden del día. Entonces hubo una violación muy famosa que fue en Pamplona,
que hubo los violadores, que era una guardia civil, y salió Irene Montero, la peor del mundo entero, salió allí diciendo que hay que ver, pum, 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 pum. Ha habido otra violación en Pamplona a una muchacha y no ha salido nadie a defenderla. Es más, lo único que pasó en la Universidad de Pamplona es que salieron a hacer una manifestación por si acaso venía Vito Quiles, que por cierto no vino, pero por si acaso hicieron ahí una manifestación. Pero bueno, yo quería ver, ¿qué piensas tú de la violación, incluso que sea la misma pena para los violadores españoles que para los extranjeros? ¿Sería partidario de la igualdad de pena o siempre tienen que tener beneficio los extranjeros? Hombre, lógicamente en un Estado de Derecho y respetando la Constitución española, todos somos iguales ante la ley, nunca mejor dicho. Entonces la pena no tiene por qué ir diferida si es un nacional o un inmigrante. Lo que pasa que lógicamente si esa violación o esa agresión sexual la comete un inmigrante y encima es ilegal y ha venido de manera irregular, pues hay que repatriarlo de manera inmediata cuando cumpla la pena en España, lógicamente. Claro. ¿Y por qué lo ponen a los 5 minutos en la calle? ¿La qué? Que es que lo ponen a los 5 minutos en la calle cuando son extranjeros. Bueno, eso es... La estadística de Malaca. Pero vamos, que lo que tú estabas comentando, que hoy ha habido un atropello, ha habido un atentado terrorista yihadista en Francia, que un yihadista ha atropellado a 10 personas, 2 de ellas están en estado muy grave, en un pueblecito de una isla de Francia, y las noticias, si las vemos todas, un conductor atropella a 10 personas. No es un conductor, es un atentado terrorista yihadista. Totalmente. Porque al final de la noticia dice, estaba gritando Alá es grande. Entonces, ¿por qué secan la noticia? Porque los medios de desinformación no informan igual que han hecho en el caso de Pamplona, que había 3 jóvenes marroquíes que tenían orden de expulsión. Si se hubiera cumplido esa orden de expulsión inmediata, se hubiera evitado ese desagradable delito, pero... Más aún, ¿dónde están las asociaciones feministas? Que no ha habido ninguna convocatoria por parte de la extrema izquierda, de Podemos, de Sumar, de las feministas. No ha habido ningún acto en defensa de esas chicas que desgraciadamente ha sido violada y dejada atada en un árbol. En consonancia a lo que tú me estás diciendo, ha sido también viral un vídeo en TikTok de unas dos españolas que han dicho que si me echara un novio moro yo dejaría de salir a casa, por un novio moro yo me pondría un burka, yo por un moro dejaría de no sé cuál. O sea, ha sido viral y lo vamos a poner en este directo, en esta entrevista. Claro, la cuestión que suscita todo esto, Ramón, es... Hemos visto también lo de las leyes de rebajas de... Bueno, tú eres jurista y lo podrás explicar un poco. Mi pregunta es muy clara, con todos estos antecedentes que te he explicado. Hoy en día se puede decir que con los 20.000 millones que se ha gastado este gobierno en las diferentes legislaturas, creo que van para 9 años, 8 años que gobierna Pedro Sánchez, ¿se puede decir que la mujer está más protegida y que la mujer está más segura? Desgraciadamente lo estamos viendo en las noticias todos los días que la violencia sobre la mujer pues no se para, y sobre todo porque la ley, lo que es evidente y evidencia que la ley ha sido un fracaso. Pero además de las leyes, yo creo que tenemos que irnos a las bases de la sociedad, a los principios morales que hay que darle a la juventud y educarlos en los centros de enseñanza. Ahí es donde se puede intentar educar y paliar esa violencia, pero ya una vez que se ha engendrado por estas leyes está visto que es un fracaso. O que es un gran negocio. Es un gran negocio. La Agenda 2030 es un negocio impresionante y está todo porque crea más inseguridad, dice que va a crear más leyes para proteger y el pescado que se muerde la cola. Vamos a continuar con otro tema que es bastante conflictivo, que es la ocupación. ¿Sí? El tema de la ocupación está claro. Si España tenía capacidad para 40 millones de personas, tuvieran vivienda, si vienen 50, ponen vivienda. Pero bueno, ¿qué piensas tú de los ocupas? ¿Cuál es la opinión que tienes sobre los ocupas? ¿Y cómo lo solucionaríais si pudierais solucionarlo? El derecho a la propiedad privada es un derecho básico de la Constitución española. Entonces, si no se respeta la propiedad, ¿qué vamos a respetar? Y sobre todo a la vivienda. Entonces, lo que proponemos siempre es que el trámite se minimice y que haya una expulsión inmediata en 24 horas. ¿Quién es el propietario de la vivienda? ¿Usted por qué está aquí? Pues esa persona tiene que ir a la calle. Es que es del libro. Lo que ocurre que con estas políticas de
de los socialistas y de la extrema izquierda que se están aplicando hasta el momento, pues se ha protegido más al delincuente, al que ocupa, y al final, ¿qué ha ocurrido? Que la gente no quiere alquilar las viviendas para no sufrir esa ocupación. Y el mercado, claro. Y al final el mercado inmobiliario ha caído y se agrava. Pero es las consecuencias de las políticas socialistas y de la extrema izquierda. Siempre van a peor. Te crean un problema, dices solucionarte, y lo único que hacen es incrementarte el problema. Claro. Y la verdad es que, claro, y aparte, si vienen más personas, evidentemente, por haber más personas, pues hay más demanda de vivienda. Claro. O sea, no estamos preparados para los 10 millones aproximadamente de personas ilegales que han entrado. Además, Alfonso, enlazándolo un poquito con el tema de la vivienda, claro, ahora estamos con la ley de memoria histórica, en la cual el gobierno, porque ahora también te querré hacer una pregunta sobre el tema de la educación en España, cómo está la educación en España, porque aquí los reyes católicos de Gunden, donde se estudie, son héroes o villanos, digámoslo así. Dejando un tema ahora de la educación, que ahora la abordaremos, y que propones tú, y además tú con tu experiencia como abogado, que has tratado por media España y prácticamente por el exterior sé que has viajado mucho por el mundo también, cómo está la educación en España, pero sobre todo, ¿cómo ves la situación jurídica actual? ¿Cómo ves tú el tema que estamos hablando en referencia a lo que Alfonso te ha dicho hace un segundo? Vamos. ¿En relación a qué tema? ¿Jurídico de qué? De la ocupa. La ocupación está en todos los sitios, o sea, no solo es en España. La ocupación es una negligencia. Bueno, ya lo enlazo. Las cosas de ir sobre la marcha. No, claro. Un preguntón. Sí. No, es que lo he mezclado con la educación. Y quiere que se lo conteste. Es que yo lo enlazo siempre con la historia. Claro, lo pregunto porque ha habido un proceso, una de las grandes, digamos, buques insignia de este gobierno a lo largo desde que se ha desembarcado en el gobierno de España. Venía a regenerar la historia, venía a regenerar la política, hablando y diciendo de un supuesto caso de corrupción del PP. Bueno, y podríamos hablar de la actualidad del PSOE, pero como te digo, ha venido un poco diciendo que la historia, bueno, había que cambiarla porque realmente se nos había enseñado más, ¿no? Y hablamos del tema de la vivienda. Yo, sin embargo, hace poco, mi padre vendió un piso y era una hoja por delante y por detrás. Y mi padre, hace 40 años, te podías comprar una casa, irte de vacaciones, tener un coche y mantener una familia. Hemos visto, bueno, y Jerez está plagada de edificios que era de la época anterior. O sea, lo que te quiero decir, ¿realmente se nos cuenta la verdad en torno a que la vivienda es un problema, que la gente joven no tiene acceso? ¿O es que realmente interesa que esos problemas subsistan? Porque a lo largo de la historia lo que se ha demostrado que cuando hay voluntad, cuando hay ganas y cuando realmente las administraciones trabajan juntas, el acceso a la vivienda, porque el tema de la vivienda creo que merece un punto muy importante, porque no veo en la política española, no veo a alguien que realmente los quiera solucionar. Y yo creo que muchas veces lo que tú has dicho es más incentivo, es crear seguridad jurídica, ¿no? Pero ¿por qué se nos quiere manipular también en la historia? Ellos crean el problema, como tú has dicho antes. Yolanda Díaz hace una semana dijo, después de 7 años de gobierno que llevan gobernando, dice, tenemos un problema en España que es el problema de la vivienda, ¿no? Yo no te pago a ti como ministra y a los cientos de asesores que tiene para decir que España tiene un problema de vivienda, que es evidente. Plantéame las soluciones. Desde un ático que tiene de 400 las soluciones. Pero el problema es real, porque el problema es lo que estamos hablando, el problema de la ocupación, que hace que el derecho a la propiedad privada se vea vulnerado y atacado en cualquier momento y crea esa inseguridad jurídica ante cualquier comprador, y lo que hablamos también anteriormente, el incremento de los gastos. Comprarte una vivienda ahora mismo, los gastos que tiene el comprador y el vendedor suponen un 30% en impuestos. Es decir, de 100.000 euros, 30.000 euros se van en impuestos. ¡Qué barbaridad! Y eso hace imposible que los jóvenes puedan hacer una vivienda. Y lo que tú dices, el problema principal que tiene España ahora mismo es que los jóvenes no pueden tener derecho a una vivienda, a acceder a una vivienda, tienen que estar viviendo con los padres. Y el tema del trabajo, que no tienen trabajo tampoco y se tienen que ir a trabajar fuera de España. Entonces, yo, si tú me permites, porque es un tema muy interesante en el que yo quiero incidir, yo te lo digo porque la gente joven es muy importante.
La gente joven es el relevo generacional que va a tener este país, es lo que realmente va a construir la España del futuro, ¿no? Y los jóvenes tienen siempre, endémicamente, hasta hace poco hemos tenido, y algunos ya tenemos ya una cierta edad, pero han tenido dos cuestiones muy importantes, que es el mercado laboral, la capacidad de prosperar en el mercado laboral y el acceso a la vivienda. Claro, el acceso a la vivienda se está volviendo un artículo de lujo. Y nos están diciendo que el problema de los especuladores, pero el otro gran problema que el CARAS quiere abordar es el tema laboral. Estamos viendo cómo el nivel impositivo se está incrementando. O sea, hemos pasado de 6 a 8 meses del año natural es para pagar impuestos. Estamos diciendo, hemos visto también que si en España hay muchos, que hay que ricos, que los ricos que paguen. A mí el problema no es los ricos, el problema es que hay demasiados pobres. Pero claro, hay un sector político que le interesa que haya pobres, nunca haya ricos, ¿no? Y es muy importante porque te lo digo, porque dicen que de las 100 grandes fortunas, la gran inmensa mayoría son gente ya muy vieja. Claro, es que los youtubers, es que los influencers, es que mucha gente joven que está creando empresas se está largando de España. Se está literalmente marchando de este país. ¿Cuál es el problema que hay? Y quiero que este tema tú lo trates directamente para los jóvenes. ¿Cómo se puede solucionar el problema de los autónomos? Que es algo gravísimo y que lejos de pensar que es para gente mayor, son gente joven. Sobre el tema de las nuevas tecnologías, el tema de los trading, el tema de las redes sociales, todo el tema digital, ¿no? El mercado digital. ¿Qué está pasando, Ramón? ¿Por qué realmente en este país es tan difícil poder prosperar? Es lo que tú dices, el problema básico de la juventud, el acceso al mercado de trabajo, pero también el acceso a unos estudios y a una cualificación específica. Y sobre todo los jóvenes, más que necesidad de recibir ayudas y subvenciones, nosotros lo que planteamos, consideramos que es más beneficioso es que a los autónomos, a los jóvenes agricultores y a las pymes, que haya una exención fiscal máxima, ¿sabes? Una reducción impositiva cero, que puedan ellos empezar a prosperar. Con una ventanilla única, que soliciten los permisos, las licencias, se le concede. Empiece usted a trabajar, a facturar y ya hablaremos dentro de 2 o 3 años cuando usted vaya generando empleo y vaya generando riqueza, pero no todas las trabas burocráticas, fiscales que te imponen antes de abrir un negocio, que es imposible. Antes de abrir la persiana de un local ya te está costando lo que no puede soportar un joven. Entonces el joven huye al extranjero y nos estamos quedando sin gente cualificada en España. Bien. Acabas de nombrar los agricultores. ¿Qué piensas de que se defiendan la agricultura española frente a la agricultura, vamos a poner un ejemplo, nuestro mal vecino del sur, ¿no? Que riega con aguas fecales? ¿Qué piensa que tengan los mismos derechos los agricultores españoles que los que vienen de fuera? O que le exijan lo mismo a los que vienen de fuera que a los españoles que están aquí. ¿Cómo piensa? ¿Cócmo potenciaría lo que es la agricultura? Si lo contrario, el problema del campo, si la barbaridad es que a los españoles se les exige más que a los de fuera. A los de afuera no se les exige trazabilidad cero, pueden con los fitosanitarios que aquí están prohibidos, allí los tratan, allí con aguas residuales. Entonces nosotros planteamos la soberanía nacional alimentaria. España necesita primero España y los productos nacionales españoles y ya después se verá si es necesaria esa importación, pero siempre como mínimo cumpliendo los requisitos, porque aquí el empresario, el agricultor tiene que pagar unos seguros sociales altísimos y allí la mano de obra ni seguridad social, mercado infantil, ¿sabe? Que eso hay que regularizarlo y encima no lo venden aquí. Y lo venden a precio de aquí. O sea, que es un negocio redondo y eso es lo que no es derecho, o sea, que haya eso. Bueno, yo en el tema del campo, creo que también tú lo has dicho, Alfonso, y lo has sacado como buen tino, es un tema, sangrante. Sobre todo es un tema sangrante, porque sobre todo el sur de España, tú que eres el presidente provincial aquí en Cádiz, tú sabes que la agricultura, la ganadería es uno de los grandes pilares de la economía, nosotros junto con el turismo. El problema está en que, tú lo has dicho, la Unión Europea parece que protegiendo más el venido de fuera, los productos de fuera, que los productos españoles, que además cumplen. Tú sabes, cuando te estás comiendo acuérdate que antes éramos la huerta de Europa, pues ahora no somos ni la despensa de España. O sea, realmente estamos en un problema alimenticio muy grave. Pero sobre todo, cuestiones que es que ¿tú crees que se está atacando
al campo, y te digo por qué. Sobre todo por tres cuestiones muy importantes que creo que, además, como se suele decir, yo hablo de historia porque el presente de hoy, mañana ya es historia. En tres cuestiones muy importantes. El tema de la expropiación de campos para sembrar lo que son ahora los mares de paneles solares. Que sabéis que cae una granizada, eso realmente tiene unos productos químicos, eso destroza y literalmente hace baldío ya el terreno. Después, estamos hablando del lince ibérico. Bueno, pues le estamos quitando el ecosistema, estamos quitando la agricultura, estamos quitando las aves, estamos quitando los nidos, estamos quitando todas las subespecies, los matorrales, los olivos centenarios. Que Sí. tú ahí, yo he visto que, o sea, ¿qué pasa en España que realmente estamos atacando al campo? Un sector que históricamente ha sido un baluarte, un principal. ¿Por qué dicen de la España vaciada? No, es que España está vaciada ya. ¿Qué es lo que pasa con el campo y con la agricultura? Pues es una consecuencia directa de la Agenda 2030 y del Pacto Verde, que a pie juntillas, pues tanto el PP como el PSOE en Europa lo pactan todas esas directivas comunitarias, es lo que tú dices, en contra de la agricultura y del campo español. Ellos quieren que el campo español sea un jardín, ¿sabes? Un jardín o placas solares, pero ellos no quieren que España sea productiva cuando el sector primario para Cádiz, para Andalucía y para España es básica la agricultura y la ganadería, pero es que también se encuentran los agricultores que no hay relevo generacional. No encuentran jóvenes que quieran trabajar en el campo. Hombre, con lo que te cobran el impuesto. Los precios de los productos agrícolas españoles son los mismos precios que hace 30 años, pero el coste de producción es 3 veces más. Entonces están haciendo que el campo sea insostenible. Y cuando vayan reduciendo, que lo están haciendo paulatinamente, la ayuda de la PAC, pues llegará un momento en que el agricultor no le compense económicamente cultivar y se quedará en los campos baldíos, que es lo que ellos quieren. ¿Y qué mensaje le trasladaría tú para ese agricultor que ve como una explotación de leche o una explotación ganadera o de agricultura ve que tiene que cerrar? ¿No hay esperanza para el campo? Sí, hay esperanza porque eso es lo básico de Cádiz, de España y de los andaluces, el sector primario de la agricultura. Claro. Entonces, cuando gobernemos España y gobernemos en Europa, vamos a revertir esas políticas de la Agenda 2030 y vamos a revertir las políticas del Pacto Verde, vamos a volver a los principios básicos. Bien, acaba de decir lo de las dehesas. Las dehesas, es que las dehesas es donde están los toros bravos. Yo no quería preguntarte si te gustan los toros bravos. Bueno, y los cochinos que no hacen nuestro jamón. Nuestro jamón, eso no lo vamos a mandar para Marruecos. ¿Qué tiene así? ¿Te gustan los toros? A mí me gustan los toros y me gusta todo lo que sea cultura española. Y como es parte casi de patrimonio español nacional, el toro, el símbolo del toro, de la bravura, yo creo que simboliza lo que hemos sido los españoles en Hispanoamérica. Sí, hemos estado, ahora hablaremos de esas personas que cruzaban los mares, esos soñadores bravos y tal, pues hay que defenderlo, es parte de nuestra idiosincrasia y la de esa es parte de nosotros. Hoy Jerez ha perdido una figura del toreo que como es el Paula. Bueno, ha venido hasta Curro Romero al entierro, en fin, que lo sentimos mucho y le damos desde aquí el pésame a su familia. Bien, los toros tienen una cosa muy importante que la mayoría de los antitaurinos no se dan. Habéis hablado de las dehesas. En las dehesas viven millones de insectos, millones de seres vivos, millones de topitos, millones de serpientes de todo tipo. El día que se carguen los toros, desaparecen la dehesa. Y desaparecería todo ese ecosistema. Hasta el lince y el camaleón y todo eso. Todo. Y eso los ecologistas no lo tienen en cuenta y los verdes no lo tienen en cuenta. Además, para lanzar un poco abogado del diablo, ¿se puede o no ser antitaurino? Pero lo que no se puede hacer es hipócrita. Porque claro, nos vamos a un McDonald's. Nos vamos a McDonald's o nos vamos a un Burger King y comemos una carne de un pollo que seguramente no ha visto la luz en su vida. Y sin embargo, un toro, que es un animal que contribuye a la naturaleza, que contribuye a la economía, que es toda una cultura, que además, sí, te voy a comprar incluso el tema de que tengas 20 minutos, media hora jodido. Yo te digo que todos los pollos de este país se cambiarían por el toro.
Totalmente. Aparte que no es lo mismo un vitorino que un Miura, que uno y tiene la capacidad de ser indultado. Tiene la capacidad de ser indultado. Pero es que eso es como también ahora contra el caballo. Se ha pretendido quitar de la feria del caballo, de la feria de muchachos, el tema del caballo, porque dicen por la cantidad de caballos que van a morir. Es que así, y los toros pues eliminarían millones de animales de una tacada. Son es que consecuencias de la ignorancia que la hemos visto también las consecuencias nefastas este verano con los incendios. Hombre, los incendios los campos han estado protegidos, cuidados por los ganaderos, por los agricultores, por la gente de los pueblos del campo de manera centenaria, y estaban perfectamente los campos, y desde que no dejan tocarte un matojo, un lentisco y tal, pues o hacer un cortafuego, pues ahí están las consecuencias, incendios. Bueno, y que después se sabe para qué se destiran después los campos. Gorda, la dana. La gota fría, para entender. Sí, gota fría. Es que he dicho dana y yo lo mejor no sabéis lo que es. La gota fría, ¿no? Para entendernos. Eso por no haber limpiado el río, que es lo que tú estás diciendo, y no haber hecho lo que hay que hacer, o todos los incendios que ha habido, precisamente por no poner a la... Y ahí permíteme que yo haga un poco de historia, porque hay una parte de Valencia, no la parte de Paiporta, sino de la Valencia capital, que con las obras que se hizo durante el franquismo, se evitó toda la riada. Sin embargo, y después podemos hablar, ya no solo eso, podemos hablar de todos los embalses, lo que tú estás diciendo, todas las limpiezas, los embalses que nos han dejado ya de construir, mientras que otros países, como puede ser nuestro vecino del sur, Marruecos, no se han dejado de construir, se están quitando. Se han quitado 250 pantanos el año pasado, ¿eh? Y presas, Cuidado. Después el trasvase Duero Segura. Claro, en ese aspecto, tú, Ramón, ¿cómo estás viendo el tema de la crisis climática? Porque yo creo que al final, porque todo el mundo habla que el tiempo está cambiando, cosas que ha cambiado siempre. De hecho, en el continente americano, ya voy a ir metiendo un poco mi parte histórica. De hecho, en el continente americano hay seres humanos gracias a que hubo 3 glaciaciones. Si no hubiera glaciaciones, el estrecho de Bering no se hubiera unido y no hubiera habido esas migraciones o inmigraciones desde la parte asiática al nuevo continente. O sea, para que veáis que el cambio climático, el día que venga una 4ª glaciación, que está al caer, porque son cada 10.000, 15.000 años, vamos a ver quién va a decir que estemos en contra de la glaciación. Pero, ¿tú opinas realmente en este aspecto que hay un negocio? Porque tú lo has dicho, está el tema de los trasvases, el agua embotellada, ya nos obligan. Acuérdate de la época en la que podíamos beber agua de la fuente. O sea, hay todo un negocio con el tema verde, porque esto de que tengamos que comer grillo, no carne de toro, pero sí grillo, la carne artificial. O sea, ¿qué está pasando, Ramón, ante una sociedad que está, como tú has dicho alguna vez, es tragacionista? Estamos tragando por todo. ¿Hay falta de libertad en este país? Así es, lo que hay una histeria climática, porque como tú comentas, desde que el mundo habrá ido evolucionando el clima, no creo que sea cuestión de los últimos 20 o 30 años, pero hay un negocio de trasfondo y sobre todo crear miedo. Una de las formas que tiene de gobernar, y la más efectiva a nivel mundial, es gobernar con miedo, y están creando ese miedo en la sociedad latente que para... Totalmente. Bueno, están creando el miedo y ahora nos están amenazando porque querían crear el gobierno mundial con los ovnis. Ya han empezado compañeros a decir, se ha visto una nave espacial, ya, ¿y por qué crean el gobierno mundial? Después resulta que la nave espacial es mentira, pero ya tiene el gobierno hecho. No salga, no te vaya a vengar un alienígena, la ciudad de los 15 minutos. Otra cortina de humo. ¿Qué piensas de la ciudad de los 15 minutos? ¿Perdón? La ciudad de los 15 minutos que están poniendo. El tema de la zona de bajas emisiones, ¿no? La zona de bajas emisiones. No, y que no puedes salir tú de 15 minutos de tu zona. No, pues... Es que eso lo están haciendo ya en... El eurodigital también, que saben que en ese aspecto... Eso todo viene impuesto desde Europa, desde la Agenda 2030 y el Pacto Verde, que como aquí quiero reiterar siempre, el 90% de las veces el PP y el PSOE votan lo mismo. Y nos han querido meter en la dinámica esa de histeria colectiva y de limitarnos, igual que en la sierra está el sistema de recogida puerta a puerta, y tienes que tener tu cubito con tu QR y tal, y te dice lo que tienes que comer también, porque te dicen el lunes tienes que poner desperdicio orgánico, el martes solo papel, el miércoles solo plástico. Entonces tenemos un dirigismo total que me sorprendió, porque estuve en Bruselas en febrero y en Bruselas
a 300 metros del Parlamento Europeo, las bolsas de basura estaban tiradas en las puertas de todas, no tenían ni contenedores. Digo, y aquí en la Sierra, en Villamartín, en Olvera, en Arcos, tienen que estar con el sistema de recogida puerta a puerta, impuesto por un tema, lo que tú dices siempre, económico, un trasfondo económico, pero si no, no te dan la ayuda de la Unión Europea, y con el cubito, y ahora al abuelito de turno, encima que han subido la tasa de basura, han duplicado, y te sanciona si no sacas la basura ese lunes, o sea, en vez de ha puesto un orgánico en vez de un plástico, pues todos son sanciones, todos son limitaciones, vamos involucionando. Totalmente. Oye, otra cosa, ¿la tasa de basura en general han subido? ¿Cuánto han subido la tasa de basura en general? Una barbaridad, vamos. Bueno, el recibo ha subido hoy, el recibo en este mes, ¿cuándo ha subido? Sí, pero ya los fajas efectivos hasta de noviembre, sí, por ahí. Hay otra cuestión que yo me gustaría preguntarte, que lo voy a enlazar, como es normal, con el tema de reunificacionista, con el tema histórico. Nosotros tuvimos la moneda más fuerte y más potente del mundo. Una moneda que incluso 300 años después, en pleno siglo XX, principio del siglo XX, incluso en China se seguía trabajando con ella. Que, por cierto, nos favoreció mucho el comercio con China. Podremos hablar un poco de política exterior. ¿Cómo ves tú esta imposición que ahora quieren hacer los ciudadanos del euro digital? ¿Qué va a suponer para los españoles? Porque, claro, eso va a establecer una trazabilidad. Eso va a decir qué has comido, dónde has comido, si te multan te puedo quitar euros, si cometes un de esos te voy a quitar... O sea, es una forma de saber lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y ya incluso superando la justicia, porque a raíz o a través de multas coercitivas, administrativas, al final te están también marcando tu vida, ¿no? y tu comportamiento. ¿Cómo ves tú, que aparte yo sé que por ende al estar tú en voz tenéis una batalla muy fuerte en contra del tema del euro digital, ¿no? Es una limitación más que nos quieren imponer desde Europa para limitar nuestras libertades y derechos, pero creo que será difícil instaurarlo, porque si no el Partido Socialista cómo va a cobrar esos sobrecitos que en sus sedes en efectivo, que el propio presidente ha reconocido que cobraba en efectivo. Entonces yo creo que ni a los propios socialistas y comunistas les conviene que se imponga ese euro digital. Es fuerte, ¿eh? Que tú y yo no podamos gastar más de 1.000 euros en billetes, y sin embargo los sobres con miles cobres. Tú no puedes comprar un ordenador en metálico superior a 1.000 euros, ¿eh? Y lo soy. No, esto es increíble lo de... Pero yo creo que ahí ha dado la tecla que eso no va a salir. Ha dado la tecla porque esta gente... Hay colisión de intereses. Los negocios de Vergoña, que es como se dice en Argentina, los negocios de la mujer del número uno. Ahora, si tú me permites, vamos a entrar un poquito más de historia. Venga, dale caña. Muy sencillo, muy contundente y muy directo. ¿Debe España pedir perdón, como ha hecho el señor de Asuntos Exteriores Álvarez, a México? Para mí es una barbaridad. Nosotros no tenemos que pedir perdón a nada ni a nadie, ni por nada, ni por... España lo que hizo fue en contra, como hicieron por ejemplo los ingleses, los holandeses y los franceses, una colonización. España lo que hizo fue una evangelización. Ellos iban de misión, que es lo que comentaba antes. Esos hombres no hubieran cruzado el Atlántico tantos días, tantas noches, los barcos lloviendo, los huracanes en esas selvas, si no hubieran sido hombres de fe. Yo creo que eran hombres de fe, y España lo que ha hecho es evangelizar un continente, y le hemos dado, y como dice Marcelo Gullo, Zunzunegui y tal, lo que hemos hecho un mestizaje total. Nosotros ha sido una simbiosis con el pueblo indígena de allí. Entonces le hemos dado todo, la lengua, le hemos dado la cultura, le hemos dado la religión, le hemos dado todo lo que tenía España. Ellos eran ciudadanos de pleno derecho, igual un ciudadano de España que un ciudadano de Hispanoamérica. Entonces no sé por qué hay que pedir perdón. Y entre otras cosas le dimos también hasta la gramática. La gramática a los pueblos que se llaman indígenas. La gramática, sin los frailes españoles no la aprendían. Y conservan, porque le dimos la gramática a nosotros. Vitoria hizo que la gramática natural, la quechua y la castellana, fuera antes, décadas antes incluso que la inglesa y que la alemana. Bueno, ya por un poco de salsa en este tema. Por ende, entonces, ¿España le tiene que exigir perdón al Imperio Romano, a la señora Meloni, por la invasión y por el oro que nos llevaron los romanos de España? Es un poco gracioso, pero no, lo que tú dices que la historia, no se puede extrapolar. No podemos ver la historia ahora con los ojos de antes, porque no tiene nada que ver. Yo lo que pienso es que los españoles teníamos que estar orgullosos de nuestra historia,
de saber lo que hemos sido, porque somos, el presente es consecuencia del pasado y sobre todo el futuro. Y en los colegios no se está estudiando esa historia. No. Y debemos de que nuestros hijos y los estudiantes sepan cuál es la verdadera historia de España, sentirse orgullosos de esa historia para tener un proyecto común de futuro. Lo que hablábamos al principio, para que no nos separe, para que no nos enfrenten. Si fuéramos conscientes de nuestra historia, nos iría mucho mejor seguramente. No, el sistema que tenemos verdaderamente es una falsificación y además se lo creen y aparte tenemos unos políticos que es una pena, la incultura que tienen y además es que lo que tú dices, somos el único país que no estamos orgullosos de nuestra historia. O sea, yo no veo a un inglés pidiendo perdón por lo que hizo en Gibraltar. Yo no veo a un italiano que le pida perdón al Imperio Otomano por quitarle Constantinopla. Ni yo veo a un francés pidiendo perdón por otras cuestiones. O sea, es que bueno, incluso hablamos de Japón, que fue invadido con dos bombas nucleares, no le pide perdón. Son procesos históricos y además lo que tú dices, el gran patrimonio fue, como dice Zunzunegui, es que a lo mejor a los mexicanos, a los aztecas, a los chatalpecas, a los purépechas, a toda esta gente, le gustó mejor el Cristo que daba vida en vez de quitarte la vida. ¿Cuántos mataban? Lo dijiste tú en tu otro programa. Según Zunzunegui, entre 15.000 a 20.000 personas al año. Que era el equivalente a una o dos ciudades eliminadas del mapa al año. Que los que ellos consideran actualmente México, que era Mesoamérica, no sería nada parecido a lo que hay ahora, ni con universidades, ni con colegios, ni con... Si no hubiera sido por los españoles, si hubiera sido por los aztecas, estarían allí todavía con los sacrificios humanos. Claro, y la habilidad que tuvo México, fue dársela, hacerse independiente y perder la mitad con Estados Unidos. Se redujo a la mitad de lo que le había dejado España. No supieron ni administrar el patrimonio que le había dejado España con traidores que tuvieron allí dentro, que vienen con Marcelo Gullo lo dijo, con traidores que tenían ahí dentro. Pero bueno, Jaime, venga, o tú quieres... No, yo ya una última, bueno, para dejar venga, y ya zajamos el tema histórico porque volveremos a la actualidad, tú sabes que en mi canal nos sigue y además estás muy interesado. La población puertorriqueña está últimamente, digamos que está volviendo un poco, y los españoles estamos volviendo a mirar a nuestros hermanos puertorriqueños, también cubanos, y hay mucha iniciativa, ¿no? Ha habido mucha iniciativa. Aquí hemos tenido a dos representantes del reunificacionismo que estuvieron ante Naciones Unidas. Estamos teniendo también a Rafael Maldonado, que es un jurista español, igual que Ramón Emes, que está hablando de la ley de nacionalidad, esta ley de memoria democrática que se ha abierto a tantos países, pero se le está negando a nuestros compatriotas hispanos. ¿Tú cómo verías una reunificación de Puerto Rico con España o incluso de Cuba? Porque obviamente si la ley de nacionalidad se prosperara y hubiese, y creo que esto va a tener mucha importancia para nuestros hermanos del otro lado del charco, si se otorgara una ley que pudiera, al estilo de los sefardíes, otorgar esta capacidad de nacionalidad reparativa, restitutiva a los puertorriqueños, ¿cómo verías tú la reunificación? Porque de tácito en Cuba lo sería, porque en Cuba hay 400.000 cubanos en España, hay verdaderas colas para optar a la nacionalidad española, y yo creo que el castrismo se levantaría un día siguiente viendo que el 80% de su población es española. A ver cómo reprime tú al 80% de españoles. Eso sería un referéndum en el que dirían los cubanos: queremos volver con España. Pero en definitiva, simplificando y haciéndote la pregunta, ¿cómo ves tú una reunificación hipotética entre Puerto Rico y España? Como tú has dicho antes, yo a Puerto Rico, Cuba y a toda Hispanoamérica los considero hermanos. Para mí son nuestros hermanos porque venimos de la misma madre patria y tenemos casi la misma condición. Pero hablando como términos jurídicos y de derecho internacional, pues considero que igual que yo quiero que se respete la soberanía española y nuestras fronteras, pues nosotros debemos de respetar, aunque nuestro ideario fuera esa reunificación, ojalá llegue algún día, pero tenemos que respetar los estados de derecho que hay ahora mismo en Hispanoamérica, totalmente, su soberanía, sus constituciones, y habría que empezar por ellos mismos, lo que tú has comentado, que si hubiera una posibilidad de referéndum o un partido reunificacionista que tuviera una mayoría parlamentaria suficiente y que propusieran esa reunificación, pues sería el momento, pero el cauce tiene que ser siempre respetando la legalidad de todos los países.
No, perfecto, vamos, No, totalmente normal, de acuerdo. y aparte también por ellos, ¿no? Porque Claro, claro. tú sabes que en Puerto Rico tenemos personas que piensan de una manera y de otra. Totalmente. Y hay todo eso. Pero vamos, de todas maneras, No, pero sí me soy ha parecido muy partidario- bonito, me ha parecido muy bonito lo que le has Muy dicho, bien, que sí. aquí en verdad yo creo que lo que la ha transmitido de esa forma, que al final nosotros estamos con los brazos abiertos. Si Puerto Rico alcanzara la independencia y mañana quisiera unirse con España, vamos, yo creo que la inmensa mayoría totalmente querría esa reunificación. Mira, hubo una cosa que dijo aquí un señor de Puerto Rico, Baudilio, que estuvo, que le gustaría hablar con un independentista catalán. Dice, me gustaría hablar con un independentista catalán, así, una persona es muy inteligente. Dice, para decirle que fuera de España hace mucho frío. Eso. Estuvo sembrado. Por cierto, hablando de separatismo, sembrado. ¿cómo ves tú, y en este caso tú que estás en Vox, cómo ves tú esta alianza que lleva el Partido Popular, el Partido Socialista, que incluso se le ha llamado el gobierno Frankenstein, que es capaz de aliarse incluso con la extrema derecha, que es Junts, que hemos visto incluso, como hemos dicho, que han menospreciado y han insultado a los andaluces con el tema de las subvenciones para sacar los perritos a la calle, que eso lo hizo el otro día, o incluso abarcando desde Junts, un Partido Nacionalista Vasco, hasta Bildu, que incluso ahora está dando lecciones de democracia, ¿no? ¿Cómo ves un partido socialista que tú crees que antepone los intereses personales a la identidad de España, y por eso vemos lo que estamos viendo de Pedro Sánchez inclinarse ante la bandera de un territorio de otro, o hacer las concesiones? ¿Estamos realmente defendiendo la democracia? ¿Se está defendiendo realmente la soberanía nacional? ¿Cómo ves esta actitud del Partido Todo lo Socialista contrario, Obrero Español? Sí, todo lo contrario. Ese sería un partido que ya ni es obrero ni español, pero en Cataluña es el Partido Socialista de Cataluña, supuestamente, pero ese partido es independentista. Se está viendo, y ya es totalmente independentista. Hoy ha salido también en las noticias que hay docentes en centros educativos que están siendo perseguidos por utilizar el español. Y estamos en el absurdo que en España se persiga por hablar en español. O como mínimo que no exista libertad para poder hablar en español en Cataluña, en los centros de educación. Entonces esos partidos separatistas, independentistas y proetarras ahí en el País Vasco tendrían que estar declarados inconstitucionales. Y en cualquier caso, siempre no deberían de tener representación en el Congreso de los Diputados, porque para eso estamos padeciendo el sistema de la autonomía. Si son un partido de índole autonómico, pues que debatan en la Generalidad o en los parlamentos correspondientes, pero no en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados solo deben de estar los partidos de índole nacional, que tengan políticas para toda España, pero no puede estar limitado a esa separación y a esa independencia. Totalmente la Entonces, aquí lo que sería interesante es la LORE, la ley orgánica general, la LORE, modificarla. Sí. Y ha sido un error tremendo el hacerlo y exigir como mínimo un 5% Así es. para que puedan tener representación en el Congreso de Diputados, y si no, paso hasta el Senado. Que es el de las autonomías, evidentemente. No, o como hizo Portugal. Portugal lo que hizo, tú quieres los partidos separatistas, muy bien, pero se tienen que presentar en toda España. Es una obligación, como el Sí, Partido Popular. es que no, es que está muy mal hecha. No, yo estoy de acuerdo contigo. Es que eso no... España es el único país prácticamente Pero de Europa, y yo te diría de los pocos del mundo, que apoya, sustenta, mantiene, financia e incluso lleva al gobierno a partidos separatistas, que por cierto, más que partidos separatistas se están pareciendo a partidos socialistas, porque al final de separatistas poco defienden más la agenda woke. Perdona, que me decían más del orgullo. Caniche de la grande oligarquía. Claro, porque yo lo que no quiero hablar del califato de Cataluña, porque vamos, Cataluña va para califato gracias a los independentistas. Eso se lo tendrán que agradecer a los independentistas. Le queda un cuarto de hora hasta con Marruecos. Alfonso, si tenemos personas que dicen que la bandera del Club de Sangre es franquista, o sea, que ya a partir de ahí... ¿Qué es franquista? Qué barbaridad, contra el patio. La Sara Santolaya. Sí. A la que mando un saludo. Sí. Como jurista quería también, porque veo que es un tema muy peligroso, que lo estamos viendo todos los días y dinamita las bases del Estado de Derecho, es el ataque constante que está haciendo este gobierno de España de la justicia y de los jueces, ¿sabes? Igual que hablamos antes del derecho a la propiedad privada. Si tú le das la sensación, o la impresión, pero va más allá de todo eso, a los ciudadanos,
de que la justicia no es independiente, de que la justicia no es justicia porque vamos a respetar las normas, ¿sabes? Entonces estamos llegando ya a unos límites que puede ser peligroso para todo el mundo y que se puede revertir en cualquier momento. Y voy a decir, ¿yo por qué no te voy a pegar a ti ahora un puñetazo? ¿Por qué no te voy a insultar? Si yo no creo en esa justicia ni esos jueces, pero es que vemos que hasta el ministro de Justicia ataca a los jueces y a la independencia, vamos, que ya es de facto con el Consejo General del Poder Judicial, que se lo reparten entre el PP y el PSOE, ¿no? Y la Fiscalía General del Estado, que la propone el presidente, pero que los jueces hay que respetarlo, porque es uno de los dos poderes que representan la independencia del Estado de Derecho. Aquí el problema lo tiene precisamente el tema con el fiscal general del Estado. El 99% de los fiscales son honrados. El 99% de los jueces son honrados. Sí. El Tribunal Supremo tiene un problema con el Constitucional. El Tribunal Supremo porque ahí no parte pena. Y el Tribunal Constitucional es un tribunal eminentemente político. Está politizado. Está politizado. Claro, por cierto, por el bipartidismo. Aboga por despolitizar totalmente la justicia. De hecho, no tiene representante. No tiene representante. Se ha negado constantemente a meter. La ley Bolaños no ha salido. Que es la que tú te refieres. Menos mal que no ha salida, porque... Hombre, es que si iba a destrozar una ley que tiene más de 100 años, por cierto. De 1882, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, pues no sé. Bueno, a mí me gustaría, porque ha hablado... O sea, piensa que hay que defender el español en España. Que el que quiera hablar español en España no debe hay que defender el español. Porque es que parece que esta pregunta la hacemos, pero es que es una realidad. Sí, el que nos vea fuera de España, que nos ve mucha gente, dirá, vaya cosa más lógica, ¿no? Dejar que las personas hablen español en España. ¿Tú qué piensas? ¿Deberíamos dejarlo? Hay que defender el español en España y el español en el mundo, porque deberíamos ser la segunda lengua más hablada del planeta, pero mira cómo los ingleses sí se han dado traza dentro de los parlamentos europeos tal, de hablar en inglés, en cualquier convención internacional se habla inglés. Y nosotros, pues, lo que hemos estado hablando durante toda esta entrevista, nos menospreciamos a nosotros mismos, no nos valoramos, no nos respetamos. Si nosotros no nos respetamos, ¿cómo nos van a respetar y valorar fuera? Y con el tema de las lenguas, que eso es lo básico. ¿Cómo no se va a poder hablar castellano, español en Valencia, en las Islas Baleares, en el País Vasco? Y sobre todo en Cataluña? Eso es igual que el símbolo que tenemos, pues el símbolo de la unidad nacional y de España, igual que nuestro himno, eso es intocable. De 1780 y tanto, porque algunos del 13 de octubre de 1843. No, y de antes. Antes era esta. Esta es la de la Marina. Entonces, pero en 1843, pasa en 1843 Isabel II la pone como el 13 de octubre de 1843. Isabel II la puso como la bandera de España. Sí. Y por cierto, en Gerona, el primer sitio donde se hizo. En la Marina. En América llegó esta. O sea que, vamos. Bueno, pues yo tenía también otra pregunta. ¿Cree que a la policía deberíamos de pagarlo mejor y declararlo como actividad de riesgo? A los policías, a la Guardia Civil y a los vigilantes de seguridad. Claro que sí. O sea, todos los que defiendan... El tema de autoridad también. Lo que tú comentas, el principio de autoridad y de seguridad. Cuando no tengamos seguridad en las calles ni autoridad de las fuerzas actuantes, pues estamos en grave peligro. Entonces, dentro de la pirámide laboral, como siempre pienso yo a nivel particular, los médicos también deberían estar mucho más valorados y pagados, y después la fuerza y cuerpo de seguridad hay que actualizarle su salario y también crear zonas de especial singularidad, como puede ser también Cádiz concretamente, porque con el tema del narcotráfico, de la inmigración ilegal, pues aquí están sufriendo y padeciendo constantemente una batalla diaria, jugándose la vida sin medios personales y sin medios materiales, que es para estar plenamente orgulloso de ellos. Bueno, pero en Cádiz, para colmo, funcionaba Ocun funcionaba, y resulta que vino el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, se entrevistó con el señor Marlaska y le dijo, no, hijo, no, que aquí tenemos el 11M y el Pegaso. Así que acuérdate, 11M y Pegaso es lo que tiene de rodillas a los que están de rodillas ante el sultanato de Marruecos. Bien, ¿queréis decir alguna cosa más? Yo hay dos cuestiones que creo que ha dicho Ramón, que creo que son muy importantes, ¿no? ¿Cómo ve en la actualidad, cómo está el estado de la sanidad en España? Porque incluso un catalán extranjero en Castilla-La Mancha, en Andalucía, no tenemos una unificación del tema del tejido sanitario. Los profesionales, tú ya sabes cómo están, toda la polémica que ha surgido hace pocos días aquí en Andalucía.
Y bueno, ahora me falta un poquito. Y el tema también del ejército. El ejército, también me gustaría hacer tu opinión, además sobre el terreno. Yo sé que tú estás en contacto con muchos sectores de ese ámbito, porque estamos viendo cómo Marruecos está gastándose una ingente cantidad de dinero en rearme. No sé con qué otro enemigo, sino de Argelia y de España. Y además, sin embargo, estamos viendo cómo Marruecos está haciendo eso a costa de un sistema sanitario en el que España es su valedor y sostenedor. Porque hemos visto cómo muchas personas tienen que venir aquí para tratarse, porque en Marruecos literalmente, bueno, hemos visto el caso de estas revueltas que ha habido en Marruecos porque murieron seis parturientas en un hospital por las condiciones. Un Marruecos que se va a gastar 500 millones en el mejor estadio del mundo. O sea, quiero que me hables de la sanidad y del ejército, porque claro, España tiene grandes desafíos. Yo creo que nos está gastando no tenemos un ejército eficiente, tenemos grandes déficits, tenemos ahora el portaaeronave que los Harrier prácticamente dentro de poco van a estar fuera de eso. Nuevo, ¿eh? No, pero Javier, no tenemos ese tipo de avión sustitutivo pero no hace para falta eso. Con los drones hoy en día. Bueno. Vale, venga. Sí. Y bueno, pero te vuelvo a decir, tenemos deficiencias, no tenemos un sector tecnológico fuerte todavía en temas, por ejemplo, como te he dicho, de drones. En ese aspecto, Turquía ha ganado a la tostada y tiene uno de los mejores industrias tecnológicas. Quiero tu opinión en esos dos pilares que creo que fundamentan mucho también la soberanía de un país, que es la salud de sus ciudadanos y la defensa de sus ciudadanos. La sanidad tendría que ser, como siempre he dicho, básico para el Estado de Derecho, y todos los recursos principales deben de ir a la sanidad. Lo que ocurre, según también cuando nos reunimos nosotros con los facultativos y con los especialistas del tema, es que la sanidad española no puede ser universal. Queremos que sea universal, para todo el universo, ¿no? La sanidad española tiene que ser para los españoles. Y también limitar y dotarla de recursos, esos 50 millones que hablaba Alfonso, que se han remitido, por ejemplo, para el tema de Palestina, pues haga usted un nuevo hospital de Jerez con esos 50 millones de euros que hace falta, que se derroche y se tira tanto dinero en tantos asuntos intrascendentes que no repercuten en la sociedad, que debería ser primero la sanidad y después la educación y los servicios sociales, y sobre todo limitarla. No puede ser universal. Aquí no puede venir un inglés a operarse la cadera, un marroquí a llevarse todos los medicamentos, y primero los españoles, y por y para nosotros debe ser la sanidad. Y es que la sanidad no puede absorber tanto, está colapsada, porque tenemos casi los mismos servicios sanitarios. Antes era la seguridad social, quien estaba afiliado a la seguridad social tenía derecho a la sanidad pública. Después se abrió para los españoles y ahora hablan los socialistas de universalidad para todo el universo. Pues no podemos llegar. No puede ser. Pues no, ahí estará la lista de espera, ahí estará la imposibilidad de hacer operaciones, intervenciones quirúrgicas que no damos, ni materialmente, ni físicamente, ni humanamente. No hay. Pero bueno, referente a la lista de espera para los españoles, porque tenemos arraigo, porque el que venga de fuera, como no tiene arraigo, se cuela a un español. Eso es así en la inseguridad social. Y lo que tú comentabas de Marruecos, se gasta 21.000 millones, va a invertir en material bélico, y a nosotros nos manda los supuestamente en MENA, aunque sean más grandes que nosotros, y todos los días las narcolanchas llenas de inmigrantes. Si tanto dinero tiene y tan próspero en Marruecos, porque tienen que invadir. Porque se tienen que ir por la pobreza que existe en Marruecos, por una monarquía. Por una monarquía que se está gastando el dinero en mundiales, en matar perros, porque sabe que ha habido un esquilache con los perros. Vamos, brutal. Ahí no hay ningún ecologista. Y a mí, que me gustan tanto los animales, me duele mucho lo que se está haciendo con los animales en ese aspecto. Y sobre todo con lo que tú dices, un gasto militar desorbitado para un país que en teoría es pacifista y que en teoría no tiene ningún enemigo todavía declarado. Tiene el problema del Sahara. Claro, el problema del Sahara es que está incumpliendo sistemáticamente las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero el problema es que, claro, España no puede sufragar tantas inversiones en Marruecos, comprar los productos, nosotros desmantelándolo todo, ¿no? O sea, es lo que tú dices. Es un tema complejo, pero es un tema que creo que a la gente le importa mucho, porque realmente estamos hablando de las cosas del comer y de mucha gente que realmente está viendo que en su país necesita cosas, y sin embargo Marruecos, digamos, pues se está beneficiando de todos esos aspectos. Sí, que hasta fondos de la Unión Europea van destinados a
a los puertos que están haciendo allí, haciéndole competencia desleal al puerto de Algeciras. Y lo que tú comentabas, se gastan más de 1.000 millones de euros, el estadio más moderno del mundo. Para eso sí tienen dinero, para el ejército sí tienen dinero, y para su pueblo, que lo tienen pisado, no están esos recursos. Bien, continuamos ya. Bien, bueno, pues en principio muchas gracias, Ramón, por habernos acompañado y estar aquí este ratito con nosotros. Te estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Jaime, por estar aquí y por tu idea y por tus preguntas tan magníficas. Me interesaba mucho la opinión de Ramón, porque desde un punto de vista histórico ha resultado bonito, muy bonito y entrañable el hecho de que haya políticos que hablen de historia, que hablen de identidad, de amor por la patria, por amor por todo, indiferentemente de los colores, porque yo creo que esta bandera nos debería de unir, ¿verdad, Ramón? ¿Verdad, Alfonso? Indistintamente, y que lo que es normal en cualquier país, tú veas a un tío de derecha, de izquierda, en Estados Unidos, un demócrata, un republicano, que no le toque su bandera, ¿no? Y aquí en España, pues esperemos que poquito a poco la nueva juventud y las nuevas generaciones, pues que parece que sí, ¿no? Yo parece, porque hay una cosa, ¿no, Ramón? Dices que la juventud se está volviendo muy de voz, ¿no? Muy de sí. Yo creo que es de sentido común, ¿no? Claro. Yo finalizaría con esas palabras, ¿no? Estamos poquito a poco introduciendo en tanto sentido común. ¿no? Resumiendo, Vox es el partido del sentido común. Así es. Hemos partido de la base de que, y hemos llegado a la conclusión, los tres aquí presentes, que Vox es el partido del sentido común. Y sin nada más, daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado y un saludo virtual a todos.